Hechos 2:42. Dice, y perseveraban, hablando de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy ya mucho mejor, menos frío, ¿verdad? Ya está más tranquilo para... Sí, los veo algunos. En los últimos domingos venimos aprendiendo sobre la iglesia en sí, porque a eso apunta Pablo en su carta de Efesios. Es uno de los temas principales de la carta de Efesios, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia? ¿Cuál es la vida interna de la iglesia? Pero principalmente aprendimos que Dios escogió a la iglesia, como vimos en Efesios 1:23, para que la iglesia sea el objeto de su amor, de su cuidado, de su guía. Eso era tener a Jesús por cabeza. Él ordena, Él manda, Él organiza, Él estructura su iglesia, pero todo lo hace en amor para darnos a disfrutar plenamente de Él. Entonces el Padre escogió a la iglesia como novia de Jesús. Eso me parece espectacular. Justo ayer o anteayer creo que Andrés me hablaba de Abraham escogiendo la esposa para Isaac. Porque hablábamos cuando nos toque a Jere, ¿no? ¿Quién irá a buscar la esposa a Jere y todo eso? Entonces, me pareció súper fuerte que es el Padre el que elige a la iglesia y lo pone a Jesús, y a la iglesia se lo entrega a su Hijo por cabeza de ella, para que la iglesia pueda experimentar la plenitud de Dios, ¿sí? Sea pleno, tenga vida eterna. Pero como vimos específicamente el domingo pasado, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿cuál es? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo lo experimento esto? Sabemos que no es automático y que generalmente, por lo menos aquí en Salta, y en realidad en la historia, siempre hubo decaimientos de fe. Siempre un gran avivamiento se levantó en respuesta a años y años de mortandad, donde era todo muerto, y este pasaje parecía ser no real en la práctica. Parecía que o era una exageración o significaba otra cosa. Bueno, los grandes avivamientos de la historia nos muestran de que este pasaje es real, pero que la iglesia tiene algo que hacer. No es que pasa así nomás, tiene que esforzarse. Por eso nos preguntamos el domingo pasado, ¿cómo obedezco y cómo experimentamos esta plenitud de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? Y por eso estamos viendo Hechos 2:42. Experimentamos la plenitud de Dios según lo que ellos estaban haciendo ahí. ¿Cómo ellos experimentaban a Dios? Bueno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había algo que ellos hacían, que luego si ustedes siguen leyendo, dice, y el temor del Señor vino sobre todas las personas. Descendía el Señor y ellos estaban plenos. Y después dice, tenían gozo, comunión, partían las cosas, vendían las cosas con gozo. El fruto de la plenitud de Dios en la iglesia. Así que experimentar la plenitud de Dios tiene una expresión, presten atención a esto, tiene una expresión, se ve en una vida práctica en la iglesia, ¿sí? La plenitud de Dios tiene una expresión de vida práctica, expresión de vida práctica. No se trata de algún momento especial, en cierta reunión específica, aunque ese es bueno. El Señor puede descender en una predicación, en una reunión, en tiempo de alabanza, y uno siente el Señor, sale fortalecido, se le confirman cosas, un montón de cosas puede pasar cuando el Señor está. Pero no se trata específicamente de eventos puntuales, como que pasó el año pasado y ahora vuelve a pasar para fin de año. No se trata de eso. La plenitud de Dios tampoco se refiere a los lamentables excesos que se pueden ver en ciertas tradiciones cristianas, donde la mayoría de lo que ocurre es emocionalismo y manipulación. Ayer, el otro día veía un video de uno de estos profetas, lo digo así porque no hay profetas como los apóstoles, ya no hay profetas en ese sentido, de Centroamérica. Entonces ellos hablan graciosos también. Entonces estaba ahí bien en el fuego del espíritu y decía, siento, y así en la tarima, no sé hasta dónde me puedo salir del cuadro, pero siento la unción del matrimonio.
Siento matrimonio. Y se da vuelta al tecladista que estaba ahí y para mí que lo agarró de bonde. Te vas a cagar, te vas a cagar. Y el otro loco se tira al piso y comienza con, no sé si de tristeza o de alegría, qué sé yo, no sé. Y te vas a casar y toda la iglesia comienza. Y te veo casado el año que viene a esta, uy, Señor, ¿no? Eso me encanta eso. Son excesos, pero está bueno, ¿no? Predicar así, como qué sé yo. No es eso, la plenitud de Dios. No es ese griterío emocional, no es ese como que ¿quién se quiere que Efraín, te veo ahí casado? No, nada de eso. Ahí están las hermanas. La plenitud de Dios no se trata de eventos genuinos, esporádicos, no se limita a eso, y no se trata de esas reuniones que ustedes me entienden, reuniones de manipulación. Cuando fuimos a una campaña el año pasado a morirnos de frío hasta las 10:30 de la noche, que se puso interesante esa hora, antes de que comience la campaña, el pastor que dirigía a todos llama a una chica y le da la Biblia, y cuando le da la Biblia se queda así como todo místico y le empieza a profetizar. Esta Biblia va a marcar tu vida. La pibita estaba ahí, no sé si ustedes se dieron cuenta lo que estaban conmigo. Estaban mirando así como, me quiero ir, papi, dame la Biblia, y ya me hace frío. Y todo ese show no es la plenitud de Dios. Para experimentar a Dios, la iglesia debe llevar un estilo de vida. Debe llevar un estilo de vida en donde Dios esté agradecido, por así decirlo, cómodo, esté bien en su casa, esté bien con su novia. Por eso Hechos 2:42 menciona que los primeros cristianos perseveraban, no era algo eventual, como que hoy me levanté con ganas de adorar, entonces vengo el domingo y levanto, me subo a la silla y vengo a tus pies y me tiro de la silla. No es eso, no son momentos esporádicos anímicos, sino que ellos perseveraban. Es decir, que la búsqueda de Dios no se trata de ciertos momentos específicos como siguiendo un orden protocolar. Bueno, ahora vamos a orar, ahora buscamos a Dios, ahora en la palabra, ahora tal cosa. Tampoco se trata de cumplir por cumplir, sino que se trata de perseverar. La iglesia que experimenta a Dios es una iglesia que persevera, que está dedicada, que persiste en una cosa día tras día. Por eso el versículo 46 de Hechos 2 dice, y perseverando, lo vuelve a decir, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban cada día en el templo y partían el pan por las casas. Lo que nosotros diríamos reunión y asado. Al final, ¿no? Vamos a la casa de Omar, no sé dónde vamos, que estamos ahí. Puede ser que alguien al leer este pasaje diga que ellos podían vivir así porque eran otros tiempos. O sea, los horarios, el estilo de vida no era como el de nosotros ahora. Entonces podían estar todos los días en el templo y podían estar todos los días en la casa de uno. Qué amor, ¿no? El que los recibe todos los días en la casa de uno. Y aunque eso es cierto, que eran otros tiempos, que era otro estilo de vida, pensar de esa forma opaca el énfasis en perseverar. Es como que lo minimizamos. Ellos podían hacerlo porque tenían la posibilidad de hacerlo. Ahora yo no. Yo con mi horario de el trabajo, yo vivo en Cerrillo, yo vivo en Jujuy, no puedo, ¿no? Justamente perseverar significa que no importa lo que ocurra o las responsabilidades que tenían, su prioridad era el Señor. Por eso el Espíritu Santo hace ese énfasis en perseverar. Ellos perseveraban. Perseverar es vencer todo lo que se oponga a que entregue mi vida de forma total y fiel a Jesús. No es que tengo el tiempo para hacerlo, sino que es vencer todo lo que se opone a que yo entregue mi vida de forma total y fiel a Jesús. El que hace eso, experimenta la plenitud de Dios. El que no hace eso, pues bueno, no tiene a Dios, tiene una religión muerta, una vida vacía y apagada. No es que no tenían cosas para hacer o que trabajaban menos, sino que la prioridad era el Señor. Por eso perseveraba. La prioridad es el Señor. Antes, por ejemplo, antes que se legalice el cristianismo, creo que fue con Constantino en el siglo IV,
El domingo, antes que se legalice el cristianismo, el domingo era un día normal laboral en el Imperio Romano. Ellos tenían que levantarse como un lunes a ir a trabajar, ¿sí? Nosotros ahora tenemos el domingo, como el día del Señor, porque el Imperio Romano lo separó para que la iglesia pueda adorar a Jesús. Pero antes era un día normal, era un lunes, horrible, ¿no? Levantarse un lunes, era un lunes, el domingo era un lunes normal. ¿Qué hacían entonces los esclavos y los siervos que estaban de servicio en algún lugar? Se levantaban más temprano el domingo, la iglesia se reunía antes de que salga el sol para luego poder ir al trabajo. Eso es perseverar. No es decir como que, oh, bueno, tuve una semana cansada, no voy. Eso no es perseverar, eso no es cristianismo. Cristianismo es esto. Eso es perseverar. Venzo toda la oposición que se interpone entre mi vida y la fidelidad al Señor. Yo lo decido, yo lo venzo. Entonces el domingo pasado vimos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Ellos perseveraban no solamente en aprender de los apóstoles, sino en vivirlo, ¿sí? Vivirlo en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en todo eso. Y hoy vamos a ver que ellos, la primera iglesia, perseveraban en la oración. Pregunta, muy buenas preguntas iluminan el texto. Siempre les voy a intentar tirar tips para que ustedes puedan disfrutar de la palabra. Buenas preguntas iluminan mucho el texto. ¿Por qué alguien, esta es la pregunta, vencería toda oposición y toda distracción, que eso es perseverar? ¿Por qué alguien vencería toda oposición y distracción para dedicarse a la oración? Son buenas preguntas, son preguntas como, opa, acá es algo... Porque el pastor, yo no lo hago, pero puede manipular, puede amenazar, pero llega un punto donde ya pierde el control sobre la persona. Ya no puedo yo ir a la casa, traerlo de los pelos, a la reunión de oración, por así decirlo. Llega un punto donde ya no se puede. Sin embargo, acá dice el texto que ellos vencían toda oposición y toda distracción para dedicarse a la oración. Perseveraban en la oración. ¿Por qué? ¿Qué vieron ellos en la oración? Hay una película que se llama El que cambia los tiempos. Un hombrecito cristiano creo que del 1800 viaja en una máquina del tiempo al año 2000. Entonces ve el contraste terrorífico entre las decisiones que se tomaron en el 1800 que afectaron el año 2000. Está buena la peli, está buena, es vieja, está buena para verla. Pero en un momento él entra a una iglesia y está el pastor así todo demacrado, no sé si el pastor o el líder, pero todo desanimado y dice, bueno, hoy vinieron varias personas a la reunión de oración, hoy vinieron muchos, estoy muy contento, claro. Y él entra, el que viajó en el tiempo, entra y dice, ¿dónde están todos? El concepto había cambiado en decisiones que se fueron tomando en 200 años. Veía 3 personas y el pastor decía, wow, vinieron. Por lo menos vinieron 3, ya no abrí la iglesia al vicio. Y esta persona dice, ¿dónde están todos los que vi el domingo? ¿Qué pasó? Que estos hermanos se dedicaban a la oración. Si luego leen el libro de Hechos, van a ver que estos cristianos oraban por todo, o sea, por todo. No había situación que no los llevara a Dios en oración. Inclusive, aunque esa situación a los ojos humanos pudiera ser algo completamente ilógico y fuera de lugar, a los ojos humanos ponerse a orar, ellos oraban. Como por ejemplo, empezar a orar para que se libere a Pedro de la cárcel. Hay un dibujito viejo también en YouTube que me intenta mostrar la importancia de la oración, donde en esa situación que está Pedro en la cárcel, la iglesia oraba, pero había uno que decía, no, hay que hacer una revuelta, hay que liberarlo. Y la iglesia le decía, no, oremos. Y él, no. Entonces él se mete a liberarlo, intenta liberar a Pedro en sus fuerzas y la termina pasando muy mal y luego Pedro queda libre por la oración. Todo eso que nosotros ya lo sabemos, con el diario del lunes uno puede entender, claro, había que orar y todo eso. Pero ellos, al ver a Pedro en la cárcel, comenzaron a orar. Por eso, buenas preguntas ¿por qué? ¿Qué haríamos nosotros? ¿O
¿Cómo actuamos nosotros ante situaciones críticas así? Digamos, esa es una buena pregunta. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho? ¿No? Ante el poderío del Imperio Romano, ¿qué podía hacer la oración? Estaban entrenados para matar. O sea, de la cárcel no salían alguien vivo. O sea, no salían todos vivos. O salía muerto el que estaba preso, y si se escapaba, morían los guardias. No salían todos vivos. O sea que era Pedro o ellos. Estaban entrenados para matar. Ante esa situación, iba a ir un judío con un palito a enfrentarse con soldados entrenados. ¿Cómo liberamos a Pedro? Ellos se ponen a orar. Detrás de eso claramente creían que la oración podía vencer cualquier oposición. ¿Cuál es la única respuesta a eso? O sea, oremos, oremos, oremos y Dios va a hacer algo. De esto podemos entender de que ellos no oraban debido a la imposición de la iglesia. Tienen que venir, tienen que estar, tienen que hacer. Los líderes llamando, oraste hoy, oraste, no te escuché orar, comiste sin orar, te vas a enfermar, pagano, orá, orá, orá. No era una imposición de la iglesia. Ellos oraban porque estaban convencidos de dos cosas. No hay nada imposible para Dios, Él cumple sus promesas. No hay nada imposible para Dios, Él cumple sus promesas. No hay nada imposible para Dios. Entonces, oremos. Y Jesús les había enseñado que una de las formas de experimentar ese poder y las promesas era pedirlas y buscarlas en oración. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué tal? ¿No? Muy sencillo. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Nosotros complicamos tanto el cristianismo que hubiéramos interrumpido mucho, creo, el sermón del monte de Jesús, ¿no? Porque es tan sencillo. No se preocupen por mañana. Enfóquense hoy en servir al Señor. A nosotros nos está cayendo el pelo, ¿no? Del estrés y de todo. Tenemos ya el cachete allí, todo mal. Y él enseñaba como... Y ahora dice, pedid y se os dará. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo tengo que pedir? ¿Qué es pedir? ¿Cómo? Pedid. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Señor, Señor, contéstame. ¿Por qué? Dice él. Porque todo el que pide recibe. Es como muy gracioso. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Como le decimos a Jerez, busca. Pues no lo encuentro. Busca. Buscate que lo encontres. Y cuando lo encuentres te vas a dar cuenta que buscando se encuentra. Bueno, está acá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Ninguno, espero. No sé si ustedes hacen eso con sus hijos, pero... O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Si vosotros siendo malos, dice Jesús, me encanta la simpleza, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sencillo, ¿no? O sea, oren, buscan, llamen y el Señor les va a dar. Así que ellos sabían que ante cualquier situación debían pedir, llamar, buscar la intervención del Señor, orar. Y una de las cosas más importantes que debe aprender el cristiano es convertir toda situación en un motivo de oración. Eso se aprende. No me refiero a que yo lo puedo enseñar desde aquí, sino me refiero a que se forme un hábito en la vida del cristiano, sea su forma de manejarse en la vida. Es formar el hábito de convertir cada lucha, cada preocupación, cada ansiedad o de alcanzar cada promesa en motivos de oración. Plenamente convencido de que no hay nada imposible para Dios y Él va a cumplir. Es formar ese hábito cristiano. ¿Cómo se forma un hábito? A través de acciones constantes, repetitivas, todos los días. Y se va formando el hábito. Algunos dicen que el hábito se forma a los 21 días. Uno que hace 21 días hace la misma cosa, ya después le sale natural. Como por ejemplo los que se levantan temprano en la semana y hay un feriadito en la semana y dicen, hoy duermo hasta las 11. Y a las 6, tic, dice, no puede ser. ¿Por qué? Pues ya tiene el hábito, ya tiene ese reloj interno que aunque no suene la alarma, se despierta.
y ya no puede volver a dormir, es como que se le arruinó el feriado, porque no pudo dormir hasta las 11. Eso es un hábito. Y para formarlo se debe perseverar hasta que sea algo natural en nosotros. Se forma el hábito de convertir cada situación en peticiones de oración. Así que se puede ver que la Biblia, lo que vimos el domingo pasado, y la oración van de la mano. Porque para conocer sus promesas debo conocer sus palabras. ¿En qué voy a confiar si no sé lo que Él prometió? Plenamente convencido de que Él va a cumplir sus promesas. Yo hablo al Señor por medio de la oración y Él me habla por medio de la Biblia. Y se tiene una preciosa comunión. Real, genuina. Eso ocurre. El Espíritu Santo habla. El otro día estaba hablando con André y le digo, estaba Jere ahí escuchando, y le digo, chicos, el otro día tenía mucho miedo de algo, tenía mucho miedo. No sé si ustedes llegan a sentir ese miedo que como que sienten que le falta el aire, ¿no? Tenía mucho miedo por una situación que yo no tenía los recursos ni el control y para colmo no tenía información de lo que podía pasar. Entonces todo negativo, ¿no? Todo mal. Tenía mucho miedo, entonces me fui a orar, les comentaba a ellos, me fui a orar y decía, Señor, por favor, oraba así. Y le digo a André, hasta que el Señor me habló con lo que le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo te dije que avances, avanza, ¿no? Entonces cuando yo le dije eso a André, hasta que el Señor me habló, Jere dice, ¿qué? ¿Vieron cómo él es expresivo? ¿Qué? ¿Cómo que te habló? ¿No? ¿Cómo que te habló? ¿Qué se te apareció y te habló y te dijo así, ¿no? Me dice, no, hijo, o sea, vos conocés la Biblia, vos memorizás la Biblia y el Espíritu Santo, cuando vos estás orando, se comunica con vos, te trae versículos, pasajes, historias, te hace interpretar y así hablas. O sea, no es que se me apareció alguien porque él estaba así como loco, que se te apareció alguien en la pieza y te habló. No, fue muy fuerte. Y le digo, eso es orar. Por eso, y ahí le metí yo ahí, por eso tienes que aprender a leer, ¿no? Para que se pongan las pilas. Conocer la Biblia, memorizar las promesas, memorizar la Biblia, y cuando estés orando, Él te habla. Es precioso. Y pasó eso. O sea, fuimos al lugar que teníamos que ir y vimos que la guerra que se nos avecinaba se convirtió en algo. Y salimos los tres, nos miramos, estábamos como locos abrazándonos en la calle. Fue re lindo, fue espectacular. Y Jere ahí aprendió, espero que le haya quedado. Dios habla. Dios habla. Yo oro, no lloro, sino yo oro. Yo oro y Él me habla. Yo le hablo y Él me habla. Comunión, plenitud. Yo salí de la pieza ahí como en paz. Después hablamos, ella estaba nerviosa también en la situación, estoy un poco nerviosa. Me decía, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Orar, entonces, es renunciar a tus capacidades, ideas y recursos sabiendo que Dios sí puede. Y te tengo una noticia, Él te va a llevar a esas situaciones donde o no tienes recursos o peor aún, lo que tienes es insuficiente. Eso te causa más rabia todavía. Como que te falta un poquito, pero no, nada. Te va a llevar a esas situaciones en donde tus ideas no sirven, tus recursos no sirven, tus capacidades no sirven para que aprendas a orar. Y Él te hable y tengas plenitud. Eso es lo que debemos buscar al orar. Realidad con el Señor. Así que estos cristianos perseveraban en la oración porque tenían la firme convicción de ¿qué cosa? No hay nada imposible para Dios y Él cumple sus promesas. No era una imposición aburrida, no era una imposición dictatorial de asistir a una reunión semanal de oración en la iglesia, porque bueno, eso es lo que hacen los cristianos, sino que ellos buscaban a Dios en el sentido más completo de la palabra. Buscaban a Dios por medio de la oración. Ellos buscaban a Dios. Pero aún más profundo que estas dos convicciones de que Él, no hay nada imposible para Él y Él cumple sus promesas, aún más profundo que esas dos convicciones
Eh, lo que nos lleva a perseverar en la oración, hay una tercera convicción más profunda, lo que nos lleva a la vida de oración. Y es la siguiente. ¿Cuál es la tercera convicción que es la raíz de toda oración? El cristiano persevera en la oración porque su Señor lo escucha. Parece obvio, es como que sí, o sea, no le dijo él a Moisés, el que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no escuchará, vamos papi. O sea, parece obvio, parece muy salomónico, sin sentido. El mentiroso dirá mentiras. Ah, sí, ¿no? Nosotros oramos porque su Señor lo escucha. Me escucha. ¿Qué es escuchar a alguien? Buenas preguntas iluminan el texto. ¿Qué es escuchar? ¿Alguna vez se preguntaron? O, varones, ¿nunca se preguntaron por qué sus esposas les dicen, pero escúchame, escúchame, o sea, préstame atención? A veces no lo dicen, la mirada, el gesto ya dice mucho. Escuchar a alguien no es la actitud de quedarse callado mientras la otra persona mueve sus labios. Entonces uno está ahí y la otra persona, uno ve que los músculos labiales están, ¿no? Que la lengua emite una onda de sonido que entra acá, pero a veces ni sale, es como que pasa algo, es el triángulo de las Bermudas, donde nadie sabe qué pasa con esa onda, ¿no? Entonces ellas se dan cuenta de que este está ahí, pero nada, estás con el monito, con los platillos en la cabeza, ¿no? Porque escuchar a alguien no es la actitud de quedarse callado mientras la otra persona mueve los labios, como si tuviéramos un sensor que cada 5 segundos hace... ujú. ¿Cómo? Está en otro lado. Escuchar a otro, escuchar a alguien, es interesarse por lo que está en el corazón de la otra persona. Ahí cambia por completo ya. Escuchar es amar a la otra persona de forma íntima y real. Porque al hablar está exponiendo su corazón. Lo vuelvo a decir. Escuchar a alguien es interesarse por lo que está en el corazón de la otra persona. Entonces, todas tus facultades están en el corazón de la otra persona. Por eso digo que es amarla a la otra persona. Ahora espero que tome más sentido lo que acabo de decir. El cristiano persevera en la oración porque su Señor lo escucha. Tiene todos sus sentidos enfocados en mi corazón. Eso es precioso. El cristiano persevera porque su amado Jesús lo escucha. En la oración, yo puedo abrir las partes más íntimas de mi corazón, sabiendo que si estoy en Cristo, estoy en un lugar seguro. Puedo ser yo. Vieron que se dicen, ¿por qué los niños, los bebés, cuando la ven a la mamá, se empieza a portar mal? Y todos dicen, pero si se portó bien todo el día, te vio a vos y comienza, ¿no? ¿Qué es lo que explican? Es que la mamá es su lugar seguro, donde él puede ser lo terrible que es en realidad de forma segura. No se siente seguro conmigo. Uno dice, se porta bien el misio aquí. No está la mamá. Como lo va la mamá, se siente seguro y se muestra y es lo que es. Eso es la oración. Yo abro mi corazón porque estoy en un lugar seguro. Estoy en Cristo. ¿Nunca les llamó la atención por qué Adán y Eva, luego de la caída, se hacen ropas y se esconden el uno del otro? Buenas preguntas, iluminan el texto. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? O sea, ellos habían sido creados desnudos. Ellos no conocían otro tipo de existencia. No es que fueron viajando por algún lado y vieron que la gente usaba ropa. Y, ay, no pasó eso. Ellos fueron creados desnudos y esa era la vida humana. Eso era lo que había. No conocían otro estilo de vida, pero de alguna manera luego de la rebelión se dieron cuenta de que no podían entregarse plenamente a la otra persona. Ya no podían mostrarse tal cual eran porque algo se había roto.
y entonces se ocultaron lo íntimo de sus cuerpos. Yo ya no me puedo mostrar. Algo pasó entre Adán y yo, dijo Eva, y se hizo ropas. Algo pasó entre Eva y yo, dijo Adán, y se hizo ropas. Yo ya no puedo mostrarme. Eso es lo que pasó. Ellos ocultaron lo más íntimo de su corazón porque no había esa seguridad ya en el otro. Pero ahora viene el segundo Adán, Jesús, nos perdona, nos rescata, elige a la iglesia como su novia y su futura esposa y nos dice, ya no tienes que esconderte. Ahora te puedes descubrir tu corazón, puedes mostrarme lo más íntimo de tu persona, porque te amo. Estás en lugar seguro. Esa convicción hace la oración. Oro, empiezo a... Imagínense, la oración es lo que sintió Agar. Agar era la madre de Ismael. Vieron que Abraham tiene un hijo no con Sara, ¿sí? Por presión de Sara, ¿no? Tenemos un hijo. Luego Sara se da cuenta del error, le echa la culpa a Abraham, le echa la culpa a Agar y la trata a Agar como si fuera una cosa y la saca afuera, la manda al desierto. Agar sale con tanta tristeza, un corazón roto porque llevaba a su hijo literalmente a morir. Dice la historia que lo puso en cierta distancia y como que ella no quería escuchar los gritos de dolor. Ese es terrorífico. Los gritos de dolor de su hijo al verlo morir lentamente de hambre en el desierto. O sea, imagínense cómo estaba Agar. Fui tratada como una cosa, fui tratada como... No fue mi culpa, o sea, ellos son mis amos, ella insistió, yo quedé embarazada, el otro no puso oposición tampoco, yo quedé embarazada y ahora me echan como si fuera mi culpa. Fue usada literalmente. Y ahora estaba muriendo por algo que le hicieron, por así decirlo. Y veía a su hijo morir. No hay cosa más dolorosa que ver a tu hijo morir. Y de repente se le aparece un ángel y le dice a Agar, ¿qué haces acá? Porque tiene ese encuentro con el Señor. De tal forma que le cambia el nombre a ese lugar, a un pozo de agua. No sé si todos lo saben el nombre. El pozo del viviente que me ve. O sea, no la veía, que el Señor no es omnipresente. No. Vio el dolor más profundo de mi corazón y no me rechazó. El viviente que me ve. Eso es la oración. Suena feo decir el oyente que me oye, pero él es Dios que cuando uno en la oración abre el corazón, se siente ya no usado. Es el lugar seguro. Él me escucha. Él está. Jesús, entonces, es la razón de por qué perseveramos en la oración. Él hace que la oración sea deseable. Él hace que uno pueda estar ahí tiempo, horas, disfrutando. Que no sea una carga, que no sea una imposición, que uno no tenga que estar procesando palabras para que parezca que ora bien. Él, él hace que la oración sea preciosa. John Bunyan fue un pastor del siglo XVII y hablando sobre la oración, dice, la oración abre, por así decirlo, la oración abre el corazón de Dios. Y por medio de la oración, el alma, aun estando vacía, se llena. Plenitud. Por la oración, el cristiano puede también abrir su corazón a Dios como lo haría con un amigo y obtener del Señor un renovado testimonio de su amistad. Ustedes son mis amigos. Algunos se siente solo, frío, vacío, que nadie lo entiende. ¿Y estás orando? No tanto para no sentirme solo, ¿lo estás buscando a Dios en la oración? De esa forma experimentamos la plenitud de Dios en la oración. Yo me abro porque estoy en lugar seguro. Me ama. Él es el viviente que me oye. Él me ama. Él ve la realidad y trabaja en mí. Me ama.
No tengo que esconderme avergonzado. Por eso cuando leemos los salmos nos encontramos con todo tipo de emociones, desde la exaltación y gozos más elevados hasta la depresión más profunda. No solo en diferentes salmos, sino a veces en el mismo salmo. Parece que está en un barco, en una montaña rusa que toca el tercer cielo y de repente baja y habla con Satanás y vuelve y no tanto al primer cielo. Y decir, ¿por qué hacen eso? Porque abren el corazón. En el vocabulario bíblico es como derramar el corazón, voltear lo que soy, la realidad, ante Dios. En los salmos se puede encontrar oraciones desde la más completa paz que alguien puede experimentar, aunque se juntaren un ejército contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, vengan de a uno, destruyan los mil, vengan de a uno, hasta la confesión más sincera de miedos y de temores, de un lado al otro. ¿Por qué? Porque oraban bien, sabían orar, estoy en un lugar seguro, es como que llegó mamá y ahora puedo ser yo. Sin embargo, a pesar de todas esas emociones, no sin embargo, la buena noticia es que en cada situación nuestro corazón se puede encontrar con el Señor por medio de la oración. Por eso el Salmo 116:1 dice, amo a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué? Escuchó mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová. Ya está. Porque se inclinó a mí su oído. ¿Ves esa imagen de atención? ¿No? Esa imagen de estoy para vos. Yo cuando hablo con André, si no me duele la rodilla y si los músculos me dan, suelo ponerme de cuclillas para ponerme a su altura, de decir, mi atención está plena en vos ahora, háblame. Me pide figuritas, pero es que mi atención está en él, está en vos. Es muy diferente hablarlo así. Claro, él me mira. Pero si yo me bajo, qué espectacular. Él me ve y me habla con confianza. Él ha inclinado a mí su oído, por tanto, más oración. Le invocaré todos mis días. No es una imposición por decreto de David, todos tienen que... No se puede crear ese amor a alguien. Yo no puedo imponerlo. No puedo decirles ahora, por decreto pastoral, todos los lunes venimos a la reunión de oración y oren, ¿eh? No quiero que estén calladitos. No. Abran la boca y oren bien que cuando juega Argentina. No. No, eso no puedo, no está bien, no corresponde. A lo sumo vienen muertos de miedo mañana todos y uno dice, uy, el Señor habló. No, pero cuando se va perdiendo el miedo, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, derramo mi corazón y Él inclina a mí su oído y eso me lleva a orar más. Estoy con Él. Él es el motivo de la oración en sí. Si alguno va a orar por una necesidad específica, está bien, pero a veces tratamos al Señor como esa maquinita, ese mago que soluciona problemas. Y por eso nos salimos enriquecidos de ese tiempo. Así, hermanos, ahora, esto fue espectacular, verlo, escribirlo, decir, wow, disfrutarlo también. Pero así como necesito cuidar mi corazón, como hablamos el domingo pasado, para que la palabra dé fruto, de la misma forma, al orar, debo examinar que mi corazón sea completamente sincero. Y eso es un desafío para aquí en Salta, es un corazón sincero. El salteño, ahora todos me conocen, así que puedo hablar con completa libertad, es experto en ocultar el corazón y en evadir toda situación que pueda exponer su realidad. El salteño tiene una maestría en ocultarse. Por eso, al ir cargando con un montón de cosas, tratamos mal a la gente dentro y fuera de la iglesia. Somos extremadamente orgullosos de nuestra fortaleza. Eso nos lleva a ser completamente insensibles ante las luchas de los demás por todo lo que yo soporté y por todo lo que yo sufrí. Somos completamente impacientes ante los errores de los demás.
Vivimos en un victimismo atroz. Hay personas que dicen, che, mirá, qué sé yo, no sé, Mauro no se va a ofender. Fíjate si puedes tocar un poquito mejor, qué sé yo. Ah, ¿qué estás diciendo que no me estoy esforzando? No, hermano, espero que no. O sea, se levanta y se va a la coinonia. No, o sea, solo fíjate en las notas que se pueden hacer, pero el Señor sabe que lo amo. Está bien, hermano, si no te dije nada, ¿por qué esas reacciones? ¿No? Como que inmediatamente ataco, me dicen algo y ataco. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Si lo estoy ayudando, dice uno. Vivimos en un victimismo atroz en donde todos nos tienen que entender, quejándonos de lo injusto de nuestras vidas y llenos de envidia por lo bueno de la vida de los demás. Salta, todos lo sabemos, y si alguno no se dio cuenta, pues presta atención, es la expresión gráfica de lo que es vivir en la muerte sin el Señor. Eso es Salta. Y como no queremos que nos vean así, solemos evadir toda situación que exponga la realidad del corazón. Esquivamos a todo. Entonces uno, no sé, el pastor, el líder, nos juntemos a hablar. Sí, ¿sabes que puedo ¿cuándo es el día de la Asunción, de la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. Ahí puedo, pastor. Tengo ahí un feriadito ahí. A las 4 de la mañana nos juntamos a... ¿Por qué eso? No quiero que se vea mi corazón. Eso es uno de los motivos de por qué nuestros tiempos de oración, eclesiales o personales, son una tortura. Porque para que yo pueda experimentar la plenitud de Dios en la oración, debo involucrar el corazón. El Señor no escucha oraciones que no salgan del corazón. No sirve. Toda palabrería, por más correcta que sea, pero si no sale del corazón, es algo vano y rechazado por el Señor. Por eso Jesús lo enseñó en Mateo 6:7. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque el Señor sabe de lo que necesitan, antes que vosotros le pidan. Se nos ha enseñado que esto hacen los católicos romanos, vana palabrería. El problema es que el Señor no está en contra de las repeticiones. El Señor está en contra de las vanas repeticiones. ¿Quién se atrevería a decirle a los querubines que están gritando santo, 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 que eso es vano, que el Señor lo condena? Nadie, ¿verdad? Nadie dice, ay, qué hipócrita esos ángeles. No oran como nosotros, que no hacemos vanas repeticiones, como los católicos romanos. Nah, ¿verdad? Porque el problema no es la repetición en sí. Ellos miran al Señor y por la eternidad van santo, 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 iluminados de su santidad, y no son rechazados por repetir eso. El problema son las vanas repeticiones. O lo explica después Jesús, palabrería. Algo que no está en el corazón. Algo que digamos, te amo, confiamos en ti, eres lo mejor de mi vida, qué sé yo, Señor, te disfruto. Y cuando en la vida no es esa la realidad, eso es vana palabrería. Entonces Jesús condena las vanas repeticiones. ¿Qué es una oración vana? Son palabras correctas que no nacen del corazón. Palabras correctas que no nacen del corazón. Este pueblo con sus labios me honra, pero el corazón está lejísimos. Todo aquel que quiere experimentar al Señor en sus oraciones debe involucrar y abrir su corazón en completa sinceridad a Él. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado aquí, es que es algo general. Entonces vamos a orar y uno se da cuenta cuando no está el corazón involucrado. Uno se súper da cuenta, el ambiente cambia, el Espíritu Santo no se mueve con libertad. Es como esa tensión que cuando uno llega a la casa de alguien y el matrimonio estuvo peleando, ¿no? Y el timbre es la campanita de break, a sus esquinas cada uno, llegan visitas. Entonces uno entra a la casa, todo les pasó, ¿verdad? No de pelearse, sino de entrar a un lugar donde... y es como que, uno no quiere ni respirar porque acá explota todo.
¿no? Y está ahí como que puedo sonreír, te puedo mirar, ¿no? No sabe qué hacer, se siente. Lo mismo pasa con el Señor. Si yo lo uso como la maquinita solucionadora de problemas, si yo lo uso simplemente para descargarme como si fuera un adolescente de 12 años que me odia, me mira, nadie me quiere, Señor, no hay relación. Él es una persona que escucha las oraciones de sus hijos. El Señor no necesita que le recitemos sus atributos como si Él se olvidara cómo es Él. Tú eres santo, omnipotente, benevolente. ¿Qué otro sinónimo de benevolente? Bueno, amable, eres eterno, trascendente, Trinidad, tres en uno, uno en tres. O sea, podemos decir un montón de cosas. Él no necesita esa lista de cosas. El problema no está en las palabras en sí, el problema está de dónde salen. ¿Me asombra la Trinidad o simplemente oro porque se me acabaron sinónimos de Dios Trino, Dios Trino? El Señor no es una máquina expendedora de respuestas a dudas, a temores o deseos de las personas, entonces voy a orar. El Señor es una persona, es Dios mismo deseando estar con nosotros de una forma íntima y real. Y esa es la razón de perseverar en la oración. Lo encuentro a Él. Perseveramos en la oración porque exponemos lo más íntimo de nuestro ser a aquel que nos ama de forma más profunda, íntima y sincera, sabiendo que nuestros corazones están en Él seguros. Él es lo que necesitamos. En otras palabras, perseveramos en la oración porque queremos más de Jesús. Él es el Dios que me escucha. Todos nosotros fuimos a Agar en algún momento. Todos nosotros nos sentimos así como ella. Bueno, Él es el Dios que me escucha. No que solo hace acto de presencia mientras yo muevo los músculos labiales, sino que Él enfoca toda su atención para que la iglesia pueda decir como el salmista, amo a Jehová. ¿Por qué? Te dio salud, prosperidad. Me escucha. Esta persona me escucha. ¿Nunca se sintieron bien porque alguien los escucha? Uno de los grandes causas de divorcios matrimoniales no comienza tanto con es la culminación en realidad la inmoralidad sexual, comienza con una persona que escucha a uno de los cónyuges. De repente un compañero de trabajo le empieza a escuchar a ella. Le empieza a escuchar. Y el hombre dice, no, pero que si todo el día está hablando, y ahí está, todo el día está hablando, ¿y creen que no se da cuenta el cónyuge de esa actitud? Nosotros tenemos esta relación preciosa con el Señor. ¿Por qué? Él me escucha. Él se interesa en la realidad de lo que soy. ¿Por qué tantos problemas con los adolescentes, padres? ¿Qué dice el adolescente? Pega el portazo en la puerta, pega el portazo con la puerta, se mete a su habitación y ¿qué es lo que piensa constantemente? Estoy hablando de adolescentes de 12 años y de 40. ¿Qué es lo que piensan? Nadie me entiende, nadie me escucha. Y viene el padre súper frío y dice, pero si te estoy escuchando, te dije que hagas esto. Es que claro, escuchar no es simplemente hacer acto de presencia y decirle esto. Es involucrarme en el corazón de la otra persona. Eso hace el Señor. Entonces uno sale de la oración y dice, Él es el Dios que me escucha.